Los coronavirus son un tipo de virus que hasta el año 2003 se asociaban únicamente con resfriados comunes sin ningún tipo de complicación. Hasta el año 2003 que surge el conocido SARS, que originó una epidemia en los países del sudeste asiático. Después tendremos el MERS, que surgió en el año 2013 y originó otra epidemia, sobre todo en los países de la península arábiga. Es cierto que este último coronavirus sí que produjo una tasa de letalidad bastante superior a la del SARS. Después, como todos conocemos, en el año 2019, a finales de año, surge en Wuhan el conocido SARS-CoV-2. ¿Cómo se da o cómo surge una pandemia de estas características? Bien, para empezar, tiene que darse un primer acontecimiento natural. Este acontecimiento es la generación de un nuevo virus y esto se da en su hospedador por excelencia, que es el murciélago. Los murciélagos podemos decir que son como un saco de virus donde pueden contener miles de virus, incluso un mismo murciélago puede llegar a albergar 6 tipos de coronavirus diferentes. Entonces, para que surja un nuevo virus, estos coronavirus se replican a través de un mecanismo denominado recombinación genética que da lugar a nuevos tipos de coronavirus. Es un mecanismo que tienen ellos de crear variabilidad y así como otros virus utilizan el mecanismo de las mutaciones, los coronavirus utilizan este tipo de recombinación. Una vez tenemos generado el nuevo virus, el siguiente paso consistiría en el salto interespecie. En este caso, para que el virus pueda saltar del murciélago al humano, deben de coexistir ambas especies tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Y esto dónde se da a menudo? Pues sobre todo en mercados húmedos, que son muy típicos en países del sudeste asiático, como por ejemplo en China, donde el murciélago es considerado un manjar y además se tienen muchas granjas de murciélagos donde son cultivados y este salto puede darse a menudo. En cambio, los coronavirus se considera que es difícil que den un salto directo del murciélago al humano y que en su lugar lo que utilizan son especies intermediarias donde infectan para poder ir adaptándose más a las células humanas que infectarán después. Entonces, por ejemplo, en el caso del SARS se conoce que el coronavirus del SARS infectó a la civeta para después infectar al ser humano y en el caso del MERS fue con el camello. En el caso del SARS-CoV-2, en un principio se pensó que la especie intermediaria era el pangolín, pero se ha desechado esta teoría por completo y aunque hay autores que defienden el salto directo del murciélago al humano, en general se piensa que debe existir una especie intermediaria, aunque de momento se desconoce y sería de gran relevancia saber cuál es para realizar una trazabilidad completa de la infección de este virus. Una vez tenemos el paciente cero contagiado, el siguiente paso consistiría en que este paciente contagia a grupos pequeños cercanos dentro de su comunidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque al contagiar a pequeños grupos, el virus se sigue adaptando y adquiere una mayor capacidad de infección. Entonces, esto ocurrió en el mes de octubre en Wuhan y después, en el mes de diciembre, estos grupos pequeños lo que hicieron fue contagiar al resto de la comunidad. Esto sería un cuarto paso que ocurre sobre todo en ciudades grandes donde las aglomeraciones son muy recurrentes y, por ejemplo, en Wuhan, que es una ciudad con 11 millones de habitantes, fue como prender una mecha. Directamente los grupos que estaban contagiados en situaciones de aglomeración contagiaron al resto de la comunidad. Y finalmente tendríamos el quinto y último paso, que sería cómo una comunidad totalmente infectada distribuye la transmisión por el resto del mundo. Y esto se da gracias a la situación global o el mundo globalizado en el que vivimos y teniendo en cuenta además que la transmisión se produce por vía aérea. Entonces, debido a causas como el comercio, los viajes o la migración, el virus se propagó en muy poco tiempo al resto del mundo. Volviendo un poco al principio, aunque es cierto que existe un primer acontecimiento natural, el resto de circunstancias son originadas por la huella del hombre. Y esto es importante tenerlo en cuenta de cara a futuras pandemias para poder cortarlo a tiempo.